Eso que están viendo ahí, usted dirá, pero pastor, ¿y qué pasó con la otra serie? Porque yo anuncié que hoy terminábamos la serie de la vida cristiana victoriosa. Hemos tenido 5 domingos con la vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos han aprendido de esa serie? Aleluya. Esto simplemente va a ser una mezcla, un mix, ¿ok? De lo que ya hemos venido aprendiendo, pero hoy quiero, y lo sentí en mi corazón durante la semana orando y buscando la presencia del Señor, comenzar esta serie para empezar entonces a aplicar muchos de los principios que ya hemos venido estudiando, principios que son fundamentales. Hemos enfocado la serie de la vida cristiana victoriosa en función de el temperamento y el carácter que nos ha acompañado durante nuestra vida. Hablamos de ese temperamento y carácter en nuestra antigua naturaleza, pero también en nuestra nueva naturaleza. ¿Ok? Ahí está el carácter, ahí está el temperamento. Eso va a permanecer con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios persigue en medio de todo lo que Él quiere edificar y construir en nosotros? Es que nosotros podamos aprender ahora a depender, a rendirnos a Dios, depender de Dios. Que nuestro temperamento, que nuestro carácter, podamos ponerlo a los pies del Señor. Aleluya. ¿Cuántos lo han logrado? Estamos luchando, estamos bregando. Yo sé que es una lucha, es una brega. Y a veces nos sentimos, podemos pasar una semana en victoria, ¿verdad? Y nos sentimos fortalecidos en esa área. Pero de repente se atraviesa alguna situación que nos saca entonces de nuestras casillas. Porque ahí nos cobijamos en que, bueno, pastor, yo soy humano. Y todos somos humanos, ¿verdad? Y esa naturaleza que nos acompaña, ahí está. Mire, Dios no la ignora. Eso es parte de nuestra vida, es nuestra conformación como humanos que somos. Pero hay áreas en las que nosotros necesitamos someterlas a Dios, llevarlas a la presencia del Señor. Hoy quiero comenzar la serie La Iglesia de Jesucristo. Mire, yo no sabía que Joel, mi hijo, iba a cantar esa canción. Yo no sabía. Me dijeron, no, Joel va a cantar la canción esta de René González que habla de la iglesia. Y yo dije, gracias Señor, porque es una confirmación de lo que yo quiero comenzar desde hoy. La serie La Iglesia de Jesucristo. Ok. La serie La Iglesia de Jesucristo. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Los niños pueden permanecer acá. Si hay niños pequeños que puedan atenderlo allá, no sé, pero si pueden permanecer aquí, vamos a tenerlos acá. Los niños, recuerden que es algo hermoso el poder enseñar a nuestros niños también a estar aquí, escuchar la palabra, a reverenciar. Yo sé que ellos a veces no entienden, a veces se duermen o se ponen a jugar ahí, no importa, pero eso es parte del proceso de formación que ellos necesitan. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Vamos al libro de Efesios 5:27. El texto está en la pantalla. Si tiene la facilidad para buscarlo y marcarlo, hágalo. Efesios 5:27 dice la palabra del Señor. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vámonos a Mateo ahora, Mateo 16, del 13 al 18, dice la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos alaban a Dios? Las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Para muchos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué representa la iglesia para nosotros? Y eso es una buena pregunta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos aprender, llegar a la conclusión de lo que es el verdadero significado de la iglesia. Para muchos la iglesia es simplemente una institución más. Así como hay muchas asociaciones, instituciones, empresas, qué sé yo, cuántas cosas existen en el mundo. Y a veces muchos catalogan a la iglesia como un ente más, como parte de esa sociedad a la que pertenece. Llena de reglamentos, llena de estatutos y de normas. Y ese es el concepto que tal vez muchos manejan. Para otros simplemente cuando se habla de iglesia, inmediatamente se trasladan al edificio. Las iglesias por lo general tienen más o menos la misma forma, ¿verdad? Por lo menos aquí en América. Con su techo a dos aguas, con una cruz o con un pedestal. Y tienen forma de iglesia. Un edificio. Para otros, y esto se ha popularizado mucho, para otros la iglesia es como un centro de reuniones, un club social. ¿A cuántos les gusta un club social? Sean sinceros, vamos, no nos caigamos a mentiras. A todos nos gusta, ¿verdad? ¿Qué hay en los clubes sociales? Bueno, hay lugares para divertirnos, cosas que nos divierten, que nos entretienen, que nos gustan, donde entonces tenemos amigos y podemos pasar todo un día o todo un fin de semana en nuestro club social. Para otros simplemente un lugar donde cumplimos con Dios. Hoy es domingo, hay que ir a la iglesia, hay que cumplir. Y tenemos el concepto entonces simplemente del cumplimiento, donde estamos acostumbrados, porque así nos enseñaron, y vamos entonces a la iglesia. Otros lo miran como un grupo de personas dedicadas a la evangelización. Ese es el papel, esa es la función que tiene una iglesia. Evangelizar, hablar de Dios. Eso le pertenece a los que están allá arriba, a los que han estudiado o los que se han egresado en ese terreno de la teología. Para otros simplemente lo tienen como un lugar de instrucción e información religiosa. Cuando el objetivo primario es la evangelización del hombre, y quiero que conceptuar esto para que estemos claros en este punto, porque aquí nos compete a todos los que somos cristianos y creyentes, que a veces nuestra mirada la enfocamos solamente entonces en el hombre. Frecuentemente entonces se termina haciendo al hombre el centro del plan de Dios en lugar de darle la gloria a Dios. Y este es un punto importante donde muchos a veces incurrimos en esta situación. Mire, nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia, los que tenemos ya
unos años en los caminos de Dios, que a veces la tendencia es a perder la perspectiva de cuál es la verdadera motivación que nos mueve a nosotros a estar en la iglesia, a venir a la iglesia, a ser parte de la iglesia. Entonces la tendencia humana es a crear esas relaciones, y eso no es malo, porque yo creo que la iglesia está llamada a estrechar relaciones entre nosotros. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero entre nosotros nos estamos cayendo a mordisco, ¿será que realmente amamos a Dios? No. Entonces, el estrechar relaciones no es malo. El problema está cuando entonces yo hago de eso lo principal, lo más importante de la motivación por la cual yo vengo a un lugar como este. Cuando el hombre pasa a ser el centro, la iglesia se encontrará más preocupada por la manera en que ese hombre se sienta al venir a la iglesia, que en cómo Dios piense acerca de nosotros. Y aquí hay un punto interesante, y es que cuando la iglesia nace allá en el primer siglo, en el libro de los Hechos, el que se encarga de establecer la iglesia fue el Espíritu Santo. Hombres que habían recibido instrucciones de parte del Señor, pero el que guió, el que estableció la iglesia en ese primer siglo, bueno, los 3 primeros siglos, pero el primer siglo fue fundamental para que los creyentes entendieran de que la iglesia no es una institución de hombres, sino es un organismo vivo que Dios lo dirigió desde el principio, y que el propósito de Dios siempre, desde ese inicio, era que Dios estuviera en el centro de la iglesia, en el centro de nuestros pensamientos como creyentes, en el centro de nuestro corazón. Si esa motivación se ha perdido, entonces estamos en problemas. Necesitamos detenernos y necesitamos preguntar cuál es el buen camino. Jeremías 6:16. Preguntad por esa senda antigua, a ver qué ha pasado y en dónde está puesto nuestro enfoque como creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Bueno, ahí está la respuesta. La gloria de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 4 al 14. Tengo unos cuantos pasajes porque quiero ir versando mi enseñanza en la palabra. La palabra no la podemos dejar a un lado ante unos principios tan importantes. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la iglesia, somos parte de ese cuerpo de Cristo. Efesios 1, 4 al 14. No se preocupen, que lo vamos a ir leyendo, pero quiero que usted vaya meditando en estas palabras. Efesios 1, 4, 14 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire qué revelación tan tremenda. Antes de la fundación del mundo, ya Dios había puesto su mirada en nosotros. Aleluya, qué misterio, qué cosa tan profunda, tan tremenda, al saber de que Dios ya tenía su mirada puesta en nosotros, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y ahí lo puse en otro color y lo subrayo, para que vayamos entonces viendo cuál es la motivación que hay en el corazón de Dios con relación a lo que es la iglesia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda
sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí hay un misterio tremendo, profundo, con lo que son las dispensaciones de Dios, de cómo Dios desde un principio fue armando su rompecabezas con relación al propósito de poder alcanzar de nuevo al hombre que se había alejado y se había apartado por causa del pecado y de la desobediencia. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y vuelve y lo recalca de nuevo. Para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos han sido sellados con esa promesa? Todos los redimidos, todos los que hemos creído, todos los que hemos rendido nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor, Dios nos ha puesto un sello espiritual. Que no lo vemos. Usted dirá, ¿y dónde está? Yo no lo veo. Eso está ahí, está estampado en su espíritu y en su corazón. Ya usted no se pertenece a usted mismo. Usted le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted es pertenencia de Dios. Usted le pertenece a Dios. Aleluya. Mire, yo no le quiero pertenecer a más nadie. Marisol, olvídate. No, ella me pertenece a mí, ¿verdad? Aquí en la tierra. Aleluya. Porque Dios sabe lo que hace. Porque Dios nos fusiona y somos uno ahora. Qué lindo ese principio. Y así Dios lo compara. Que yo ahora le pertenezco a Dios. Mi vida está fusionada ahora con Dios. Donde ya yo no me debo a mí mismo. Donde yo sé de dónde Dios me sacó. De las tinieblas en las que yo estaba, en la ignorancia espiritual. Y Dios me puso en sus caminos. Y ahora entiendo lo que yo antes no entendía. No lo entendíamos. Antes no lo entendíamos, vivíamos la vida sin entender esto. Y así vive la gran mayoría de la gente. Desarrollan toda una vida lejos del Creador. Pero mire qué lindo cuando yo entiendo este principio y yo sé ahora dónde Dios me ha puesto. Y me ha puesto porque yo ahora pertenezco a Él. Aunque el diablo diga lo contrario, el Señor lo reprenda. Nuestra vida es de Cristo. Nuestra vida es del Señor. Fuimos marcados por Él. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es el down payment de nuestra herencia. Las arras. El adelanto. La mordida, como dicen por ahí. De nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Ese es el verdadero propósito. Ese es el verdadero motivo de nuestra razón de ser. De venir a la iglesia. De levantarnos y doblar rodillas y orar. Y clamar
y tener la necesidad de acercarnos, de buscar de Dios. Porque eso está ahí, Dios lo puso. Dios lo puso. Y qué lindo es cuando yo tengo la certeza, la seguridad, que la obra que Cristo comenzó en mí, Él la ha de concluir. Él la terminará. No tenga ninguna duda. Yo no sé con qué usted está bregando. ¿Cuál es su lucha? Porque todos tenemos luchas. Hay áreas de nuestra vida con las que estamos luchando, con las que estamos bregando. Pero confíe en el Señor. Descanse en el Señor. Luche. Aprópiese de las promesas, de las bendiciones de Dios. No se suelte. Haga de eso suyo y usted verá los resultados de lo que Dios va a hacer en su vida. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la verdadera motivación de la iglesia? ¿Cuál es su motivación? Aleluya. A veces me gustaría preguntar, mire, ¿por qué viniste? No, yo no lo voy a preguntar. Yo no lo voy a preguntar. Pero es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacerla. ¿Cuál es la motivación? Aleluya, bendito sea el Señor. Hay muchachos que se acercan a la iglesia porque les gustó la muchacha. Oye, hay una hermanita bien bonita ahí. Déjame acercarme a la iglesia. Pero viceversa también, ¿no? Yo no sé cómo es el asunto. Pero a veces hay motivaciones distorsionadas y a veces hay cosas que Dios las permite. Hay alguien que viene tal vez por una muchacha y termina aquí llorando y pegando la cabeza del suelo cuando Cristo toca su corazón. Porque Dios anda por sendas misteriosas. Pero nosotros que ya hemos creído, necesitamos establecer una verdadera motivación del por qué estamos aquí. Que no sea por costumbre. Porque no sea porque en la casa me aburro. En la iglesia es más chévere. Ahí dan cafecito y dan galletitas. Aleluya. Y hoy como que vi un arrocito por ahí también. Yo no sé qué es lo que tienen por ahí los hermanos. Aleluya. Pero que la verdadera motivación nosotros la tengamos bien definida en nuestra vida. La verdadera motivación es la pasión por la gloria de Dios, por establecer la gloria de Dios en medio de nuestra vida. Que mi vida esté motivada a tener una estrecha relación con ese Dios que fue capaz de amarme, que fue capaz de redimirme, de salvarme, de sacarme de la oscuridad espiritual en la que yo estaba y ponerme donde Él me ha puesto. Y que eso se convierta, ¿saben qué? En una pasión. En una pasión. A veces nos llaman fanáticos. Oye, este es un fanático. Mira, hermana Mari parece una fanática. Aleluya, gloria a Dios por ese fanatismo. Aleluya, gloria a Dios por ese fanatismo. Aleluya. Mire los estadios como se llenan. Una locura. La gente no cabe y la gente hace cola y la gente paga cualquier precio por entrar a un juego. Y eso no es malo. A mí también me gustan todas esas cosas. Pero a veces se critica entonces lo que nosotros hacemos, esa devoción que tenemos, que queremos ir a la iglesia. Y nos preguntan, ¿y para dónde vas? Para la iglesia. Y nos vuelven a ver, ¿y de dónde viene? De la iglesia. ¿Y para dónde vas? Para la vigilia. ¿Y de dónde viene? Del culto de alabanza y adoración. Y dice, oye, pero ¿y tú no te cansas de eso? ¿Cómo nos vamos a cansar? ¿Cómo nos vamos a cansar nosotros de la bendición que hemos recibido de parte de Dios? ¿Cómo cansarnos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros? No podemos cansarnos de eso. Aleluya. Frecuentemente debemos evaluar todo lo que nosotros hacemos en la iglesia y preguntarnos, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? Eso es una buena pregunta, muy legítima para todos nosotros. ¿Por qué lo hago?
Si la respuesta no es para la gloria de Dios, entonces deberíamos revisar cuál es la motivación real. Si hay alguien que está parado en la puerta, ¿y por qué estás parado en la puerta? Bueno, porque me pusieron aquí, estoy a regañadiente aquí, porque aquí me pusieron. Entonces hay un problema. Porque si uno está haciendo algo a regañadientes, simplemente porque tú no lo estás sintiendo, sino porque te pusieron, entonces hay algo que hay que revisar y que entendamos el principio y la bendición que representa el nosotros poder servirle al Señor, estar en las manos del Señor, estar dispuesto para la obra de Dios, siempre listos. Hay un eslogan en el mundo scout que dice, siempre listo, los scouts siempre están listos. Bueno, yo no sé si es verdad que están listos o no, pero nosotros sí estamos listos. Aleluya. La iglesia sí tiene que estar lista. La iglesia sí tiene que estar preparada. Fíjense ese pasaje que leyó la hermana Mari. Las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Todas eran vírgenes. Y todas estaban esperando. Pero hubo un grupo de ellas que simplemente se cansaron de esperar, se aburrieron. No, esto se está tardando mucho. Y otras se mantuvieron entonces con sus lámparas encendidas. Ese mensaje tiene mucho que enseñarle a la iglesia. Y tiene mucho que darnos a nosotros. Muchas de las cosas en las que nosotros debemos revisar entonces nuestra vida. ¿Por qué yo enseño entonces a los niños en la escuela dominical o en la iglesia? ¿Por qué enseñas a los niños, Carmita, Liliana y los maestros que están acá? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la motivación? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué canto en el coro? ¿Por qué toco la batería, Teresa? Aleluya. Un mensaje subliminal para Teresa. Aleluya. ¿Por qué diezmo? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es la motivación que hay en nosotros? Y eso lo está mirando Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pastoreo? ¿Por qué estoy aquí enseñando? ¿Cuál es mi motivación? ¿Será que quiero sacarle la lana a todos ustedes? Como que me equivoqué de congregación. No los estoy llamando limpio, no, por favor. ¿Cuál es la motivación que hay en el corazón de nosotros? Porque, mire, hoy día es tremendo, es terrible, hermano, las cosas que pasan hoy día. Y lo digo con causas. Cuando vemos entonces que, hablando con el pastor Pedro Rentas, tú lo conoces, Carlos, que fue el que nos registró a nosotros nuestra congregación, nuestra iglesia. Me comentaba acerca de los índices tan fuertes en todos los estados de la Unión, pero aquí en el estado de Georgia, mire, iglesias que todos los días registran un montón de iglesias, americanas, hispanas, chinas, coreanas, de todas partes. Pero cuando han investigado realmente las autoridades del IRS el porqué de todas estas iglesias, han encontrado muchas irregularidades en el desenvolvimiento y en el desarrollo de las iglesias. Mucha gente que tienen la iglesia como una inversión, como un gran negocio. ¿Sí? Como un gran negocio. Y cuando uno ve eso, mire, a uno se le pone la piel de gallina. Cuando uno sabe de que estas cosas ocurren donde no hay temor a Dios, donde el hombre ha perdido la perspectiva y no sienten el temor a las consecuencias que eso puede traer cuando uno engaña a la gente y cuando uno esquila a la gente, cuando uno es con la intención de lucrarse, de enriquecerse a través de la obra del Señor. Eso es tremendo, eso es triste. Nuestra motivación por la cual vengo, o por qué estoy y por qué hago lo que hago en la iglesia, no solo es importante, sino extremadamente importante. Mi motivación. Venimos realmente a amar a Dios, a adorar a Dios, a rendirle nuestra vida al Señor.
Dios está mirando nuestro corazón. Dios conoce las intenciones. Yo no las conozco, yo miro los rostros. Por supuesto, el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Ya uno, con la experiencia de los años, uno va conociendo, ya uno detecta a veces la motivación que puede tener alguien. Pero sabemos de que hay lobos que se disfrazan de oveja. Y parece una oveja. Y hace como una oveja. ¿Cómo hacen las ovejas? Aleluya. Y parecen ovejas, pero son lobos disfrazadas de oveja. En este tiempo eso es muy frecuente, ese tipo de situación. Podemos utilizar la palabra para llenar una necesidad puramente intelectual. Y esto ocurre con mucha frecuencia. O para sentirse importante al ser reconocido como un maestro de la palabra. O simplemente para llenar un vacío en nuestra vida. Pero si la gloria de Dios no es el motivo principal por la cual estamos acá, entonces estamos mal. Estamos construyendo sobre un terreno movedizo, sobre algo que no tiene sustento y que tarde o temprano seremos desenmascarados por el Señor. Aleluya. El verdadero significado de la iglesia, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois, ¿qué dice la palabra? A mí me encanta ese pasaje de la palabra del Señor, porque me pone, no se eleva allá arriba, ¿verdad? Pero no se enorgullezca con ese ego. No, ahora somos de la realeza espiritual. No, olvídese de eso. Pero somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, esa posición. Esa identidad es una identidad real para la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la verdadera identidad de los creyentes. Nunca se olvide de eso, de dónde Dios nos sacó y en dónde Dios nos ha puesto. Aunque el mundo se ría y aunque el mundo diga lo contrario, nosotros le creemos es a Dios y lo que dice su palabra. Aleluya. Bendito el Señor. La iglesia no nació en la mente del hombre. Y esto yo lo he dicho muchísimas veces. La iglesia nace en la mente y en el corazón de Dios. Ahí nace la iglesia. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía concebido la iglesia. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve, todo lo conoce. Y eso es un misterio. Pero pastor, ¿y por qué si Dios sabía? No vamos a caer en ese terreno, ¿verdad? En ese terreno agnóstico, del gnosticismo, del por qué si Dios sabía todo y sabía quiénes iban a pecar y que si esto. Eso no es problema de nosotros. Eso no es problema suyo, ni es problema mío. Eso es un problema que le pertenece a Dios. Lo importante es que hoy día nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Y no estamos llamados a entender muchas cosas. Por eso el Señor no se equivoca cuando dice de que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica al hombre. Ahora, eso no es malo de que nosotros estudiemos y que conozcamos y que nos preparemos. Eso no es malo, pero que pongamos todo en la balanza del Señor. Estábamos viendo, Marisol y yo, un documental precioso de la creación de Dios. Increíble, o sea, de cómo Dios estampó su gracia en toda la creación. Todo nos habla de Dios. Las flores, los insectos, todo. Decía ahí el documental, hablando acerca de las secoyas, los árboles esos gigantescos que alcanzan alturas hasta de casi 100 metros, 96 metros. Hay ejemplares allá en California.
Y la semilla de la secuoya es algo así. En esa semilla está toda una genética, una información divina que desarrolla aquel árbol gigantesco que pesa toneladas en una simple semilla. Aleluya, mire, es asombroso lo que Dios hace. Y como yo decía en estos días en la célula que tuvimos recientemente, que si usted tiene una semilla de naranja y usted siembra, no espere cosechar aguacates. Dios no se equivoca. Si usted siembra naranja, mire, lo que va a salir son jugosas naranjas, porque en esa semilla está Dios, la genética de Dios está ahí metida. Ese es el Dios al que nosotros amamos, al que nosotros servimos. Así que la iglesia no es un invento de los hombres, como a veces tratan de hacer. Mire el gran negocio que montaron estos sinvergüenza. No, la iglesia, aun cuando eso ocurra, porque sí ocurre, sí hay muchos sinvergüenza, eso es verdad, y que por entonces por unos pocos pagamos todo, ¿verdad? A veces me dicen a mí, pastor, ¿y usted no trabaja? A veces me provoca decirle, yo trabajo más que tú, pero me aguanto. Y pregúntele a Marisol, porque tienen un concepto distorsionado de lo que es la obra del Señor, y piensan de que el trabajo simplemente es las cosas seculares. Eso sí es un trabajo de los meros machos. Y hay cosas que yo sé de dónde Dios nos saca, y lo que Dios hace, mire, no es fácil. A veces uno establecer estos principios, y como yo siempre he dicho, no hay nada más difícil, con todo el respeto que ustedes se merecen, trabajar con personas. Es lo más difícil. A veces admiro los que crían gallinitas y cerditos. Se levantan en la mañana, le echan su comidita a las gallinitas, ¿verdad? Y recogen sus huevitos y ordeñan sus vaquitas. Y gloria al Señor. Y vendieron y tienen su... Y la vaquita no le va a decir nada. De repente le hace así, pero más nada. Pero trabajar con gente, hermano, no es fácil. Pero Dios da la gracia para poder entonces bregar. Si el Señor lo hizo, mire, ¿sabe la paciencia que tuvo el Señor con los discípulos? El tener que aguantar a un Pedro impetuoso. Eso no es fácil. El hermano Roberto se ríe, pero eso no es fácil y es verdad. Tener que lidiar con esta situación, o sea, diciéndoles unas cosas y ellos perdidos en las nebulosas, pero no importa, el Señor lo hacía, el Señor les hablaba y les sembraba aquello. Lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Y así fue. El Señor no se equivocó, así fue. Así fue como el Señor bregó con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que había una naturaleza ahí que se oponía, que hacía resistencia a la voz de Dios. Porque Dios le habla a la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Dios le habla a la iglesia. Dios nos habla a nosotros por su palabra, por su espíritu, nos hace sentir, pero a veces nos resistimos. O sea, estamos tan acostumbrados. No, yo siempre lo he hecho de esta manera. Y a veces Dios tiene que procesarnos y romper esos moldes que nosotros hemos creado para que Él pueda entonces fluir a través de nosotros. Porque de otra manera la obra de Dios, mire, se retrasa. Bueno, la historia de Israel en el desierto, cuando salió allá de Egipto, una historia ya más que conocida. Dios los saca para que ellos llegaran entonces a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. ¿Los estaba sacando de Egipto para qué? ¿Para avergonzarlos? ¿O para dejarlos a mitad de camino? No, los estaba sacando era para bendecirlos.
para promoverlos, para promocionarlos, para que ellos fueran ahora parte de las bendiciones que Él había reservado para ellos. Pero ¿qué pasó? La historia, bueno, ya sabemos. Un trecho cortico que en unos 40, 50 días fácil podían llegar a Canaán, se convirtieron en 40 años. Y a veces decimos, oye, qué duros esos israelitas. No, mírese en ese espejo. Mírese en ese espejo. Porque ese es un espejo que nos habla a nosotros. A veces detenemos el proceso de Dios, la obra de Dios que Él quiere completar en nuestras vidas. No lo detenga. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Él es bueno. Él quiere lo mejor para usted y para mí. Todo lo que Él hace, lo hace es para nosotros, para bendecirnos. A veces las cosas no se van a dar como usted piense o como yo crea, porque ahí está el problema del ser humano, ¿no? Es que a mí me gusta es así, pastor, porque así es como yo lo consigo. Y ahí es donde está el problema. Que lo que yo creo que para mí es bueno, Dios, que conoce mi presente y mi futuro, sabe que eso no es lo conveniente. Y hay cosas entonces donde Dios las detiene, donde Dios no te la permite, así tú seas su hijo, y así ayunes, así ores, así pongas a toda la iglesia de Atlanta a orar por eso. No se te va a dar, porque Dios tiene un mejor plan para ti. Y esa voluntad de Dios es la que yo necesito aprender y seguir. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya, mire. Aleluya. Respire, coja aire. Bótelo ahora. Ay, qué alivio el saber de que esto es una realidad, de que ya Dios tenía todo planificado. Él nos tiene esculpido en sus manos, en sus heridas. La iglesia de Jesucristo está ahí, fue comprada por precio de sangre. Usted no se debe a usted mismo. Ya usted no es dueño de usted mismo. Olvídese de eso. Eso quedó en la vieja naturaleza, que usted actuaba como usted quería. Eso quedó atrás. Ahora somos del Señor. Y el Señor va a hacer cualquier cosa por lo que es de Él, por lo que le pertenece. Cualquier cosa. A veces, ese cualquier cosa, a veces es llevarnos a nosotros a tocar fondo. ¿Aló? A tocar fondo. Para que entonces nosotros podamos ser maleables en las manos de Dios. Y eso no lo queremos. Yo no quiero eso. Y yo no se lo deseo a nadie tampoco. Dice la Biblia, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso lo dice, por supuesto, eso tiene su aplicación. Pero nosotros estamos en las manos del Señor para ser bendecidos por Él. ¿Cuántos son bendecidos por el Señor? No sea tan malagradecido entonces. Alabe a Dios. Sea agradecido con Dios. Aleluya. Sea agradecido con lo que Dios le ha dado. Sea mucho o sea poco. Sea agradecido con Dios. Porque lo más importante ya usted lo tiene. A Dios en su vida. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. La iglesia fue llamada fuera del mundo, de las tinieblas a su luz. Yo no sé si voy a terminar hoy todo lo que tengo ahora, pero voy a tratar de avanzar un poquito más. No hay apuro, mañana es día de fiesta, aquí podemos estar hasta las 8 de la noche. Aleluya, esta vez les gané una. Gloria a Dios. La iglesia fue llamada con llamamiento santo.
La iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. Y ahí hay unos textos bíblicos para que le den fuerza a estos principios espirituales. Lo repito, la iglesia fue llamada fuera del mundo, de las tinieblas a su luz. La iglesia fue llamada con llamamiento santo y la iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. Eso nos habla de que la iglesia, los creyentes, deben mantenerse alejados de aquel lugar de donde fue sacada si quiere honrar a su Señor. Esa es una condición que Dios pone. Somos iglesia del Señor, pero yo no voy a hacer lo que yo quiera ahora. Yo no voy a hacer de la gracia un libertinaje. Porque hay por ahí a veces se escucha eso, no, Dios me hizo libre. Ajá, pero ¿libre para qué? Explícame eso, ¿libre para qué? Aleluya. Y no para hacer lo que a nosotros se nos antoje, lo que nosotros querramos hacer. Libre para la gloria de su nombre. Y ahí están entonces los parámetros que Dios establece para que nosotros podamos seguirlos. Las iglesias que no han querido apartarse de esa vida mundanal, mire, no son iglesias. Y las que han regresado al mundo dejaron de ser iglesias. ¿Ok? Dejaron de ser iglesias. Tal vez algún día fueron iglesias. Y ahí están las iglesias del Apocalipsis. Les recomiendo que se las lean. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahí está un reflejo de una realidad. Y recuerden que el Apocalipsis no lo escribe Juan. El Apocalipsis lo escribe Cristo. Lo dicta Cristo y Juan simplemente es el transcriptor. El que lo escribe. Pero el que dicta el Apocalipsis es Cristo. Y lo está diciendo entonces con propiedad para que la iglesia se mire en ese espejo. La iglesia de Sardis fue una de esas iglesias. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis y le dice esto: yo conozco tus obras. Se lo está diciendo ¿a quién? A una iglesia. A una iglesia bonita, una iglesia que tenía bancas. Aire acondicionado no tenían en aquella época, pero era una iglesia. Era una iglesia con miembros, con gente, con pastor, con líder. Era una iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y yo no quiero eso. Yo quiero estar en el bando de los que están vivos, de los que viven, de los que creen, de los que obedecen, de los que están dispuestos a dar lo mejor de nosotros, esos dones, esas capacidades, esos talentos que Dios nos ha dado, rendírselos al Señor. ¿Aló? Rendírselos a Cristo, porque ahí es donde Dios nos prueba y nos mide a nosotros. Sardis había dejado de ser, solo le quedaba el nombre y nada más. Le quedaba el rótulo y la crucecita arriba. A nada. Eso era lo único que le quedaba de la iglesia. Pero la iglesia en sí, nosotros sabemos que no es el edificio. La iglesia es usted y soy yo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Hoy día hay muchísimas iglesias con grandes templos, llenas de personas, grandes ofrendas, muchas actividades, grandes bandas musicales, pero están muertas. Eso es parte de lo que está ocurriendo hoy día en el tiempo donde la apostasía está infectando el mundo espiritual en todo el planeta, en todas partes. Eso es lo que está populando por todos lados. Por todos lados surgen movimientos apóstatas que están negando la fe por su comportamiento, por en dónde están sus motivaciones para hacer teología o para hacer iglesia. La iglesia no está formada por todo aquel que asiste a un templo, sino por aquellos que han sido regenerados y cuya vida de santidad es evidente. Amén. Aleluya. Ni siquiera está formada por todos aquellos que le llaman Señor, Señor. Y es uno de los pasajes que leyó Mari. Ni siquiera eso. Señor, Señor. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Para qué me llamas Señor?
si no estás dispuesto a obedecer. ¿Aló? Tremendo. Porque eso es una palabra que tiene que darnos duro para nosotros entonces reflexionar. Existe una inscripción en una catedral allá en Alemania, en Lübeck, que tiene esto y lo transcribí para acá porque me llamó la atención, que dice: me llamas Señor, pero no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me sigues. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Si te condeno, no me culpes. Dice la inscripción allá, eso no lo digo yo, lo dicen allá en Alemania, pero está respaldado por la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Y estas son cosas que tienen que ponernos a nosotros a reflexionar. Ya estamos terminando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No nos habla a nosotros una palabra como esta? Tiene que hablarnos. Tiene que llamarnos entonces a capítulo para nosotros reflexionar y pensar cuál es mi motivación de hacer iglesia, de estar en la iglesia, de ser parte de la iglesia. ¿Cuál es mi motivación? Porque si mi motivación está distorsionada, entonces respuestas como estas son severas para aquellos que se sienten muy seguros. Por eso a veces esa teología del salvo siempre salvo es tremendo porque lleva a mucha gente a esa vida de confort, del conformismo. Yo soy salvo y ya Dios me tiene, ya Dios se debe a mi salvación. Ya tengo agarrado a Dios por la chiva, por la barba. Y muchos se sienten así por una teología que en vez de bendecir, lo que ha traído es tragedia a mucha gente. Los ha alejado, los ha apartado, los ha llevado a una vida frívola, a una vida superficial, donde no hay intimidad con Dios, donde no hay realmente riqueza espiritual, donde se han perdido muchas cosas. Y esa no es la iglesia que yo quiero. Esa no es la iglesia que yo predico. Hay que pagar un precio en la vida espiritual. Tenemos que caminar en el camino de la santidad. Tenemos que apartarnos de todo aquello que contamina nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Señor. La verdadera iglesia está formada por individuos que viven bajo el señorío de Cristo. Aleluya. Muchos son los cristianos que marcan sus Biblias, pero pocos son los que se dejan marcar por ella. A veces tenemos la Biblia de todos colores, parece un arcoíris original. Mire, Liliana acaba de comprar una Biblia arcoíris bien bonita, porque viene con colores que nos especifican a nosotros las cosas, la teología, por colores. Pero a veces lo importante es que las marcas que nosotros podamos hacerle a una Biblia estén marcando nuestra vida realmente. Ahí entonces será la diferencia, cuando yo entienda de cuál es el verdadero propósito y motivación para mi vida. Para el próximo domingo, el fundamento y llamado de la iglesia. Vamos a seguir con este tema y quiero que le sigamos la pista a todo lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Y saben por qué? ¿Por qué Dios pone en mi corazón un tema como este? Porque somos iglesia del Señor. Porque nosotros somos eso. Somos la iglesia. Cuando piense en la iglesia, no piense en algo que está fuera de usted. No, usted. Usted es parte. Usted es un miembro.
Usted es una pieza importante en eso que estamos hablando, pero necesitamos entonces saber si estamos bien establecidos en lo que hemos creído y en donde Dios nos ha puesto. Vamos a estar de pie en esta tarde.